Seguimos acá en Noticias 24. Hoy el gobierno dio a conocer las nuevas comunas que van a contar por primera vez con un proyecto de integración social. Además presentó el listado completo de conjuntos habitacionales de este tipo seleccionados en el último llamado. Son subsidios que además se enmarcan dentro de la agenda económica del gobierno. Queremos profundizar, entender un poco más de qué se trata este tema. Nos acompaña el subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando. Muchas gracias por acompañarnos acá. Muy buenas tardes, Andrés, Patricia. ¿Cómo están? Bienvenido. Gusto saludarles. Muchas gracias. Claro, hay distintos temas vinculados a este concepto de integración social. Uno lo que yo estaba recién comentando y otro lo que se está discutiendo en el Congreso. Contemos primero de qué se trata la información dada a conocer hoy. Son cosas distintas. Lo que se aprueba hoy día son proyectos propiamente tal, ¿cierto? Que pueden ser en viviendas en extensión o pueden ser edificios. Y esto se enmarca dentro del plan de reactivación económica del gobierno. Este año estaban aprobados 25.000 soluciones en los proyectos de integración y como plan de la reactivación se agregan 15.000 más, es decir, se va a entregar en total durante el año son 40.000 soluciones. Son 114 proyectos los que se anunciaron hoy día. Los que hoy día se anunciaron son 114 y se suman a 90 que ya anunciamos hace 2 meses atrás. Entonces, imaginen, ya son 204 proyectos y queda un listado más corto de aquí a fin de año. Entonces, el gran grueso se termina de entregar hoy día, de anunciar hoy día, que era una noticia muy esperada por muchas regiones del país. Claro, bajo este concepto, de integración social, Así es. ¿Qué es lo que se supone que va a explicar? Son proyectos, ¿cierto?, donde viviendas donde pueden vivir familias de ingresos distintos, en distintas comunas del país. Ya vamos a hablar obviamente de las distribuciones regionales de las comunas. ¿Cómo se toma esa determinación? Pero lo principal es justamente aquí lo que se busca es tratar de revertir lo que hicimos por muchos años en nuestro país, donde familias de ingresos más bajos, todos en una parte de las ciudades de ingresos medios, todos en otra parte, y familias de ingresos más altos en otras partes. Lo que buscan estos proyectos justamente que sean muy buenas viviendas de altísimo estándar, donde familias, insisto, de ingresos distintos puedan convivir en un mismo barrio. ¿Cómo se hace la solución económica? Porque en el fondo, en un mismo proyecto, obviamente hay diferentes capacidades económicas de quienes viven. En el fondo, más allá de que uno quiera integrar, hay una realidad económica que al final te puede llevar a diferenciar. Tal cual, Andrés. En el fondo, ¿y cómo se soluciona? ¿Cuál es la gran lógica que hay detrás? Que son proyectos donde las viviendas son distintas, pero todos comparten en el mismo lugar. Familias de ingresos más bajos, donde solo con su ahorro previo pasan a ser propietarios, y después familias de ingresos más altos, obviamente con soluciones de estándares un poco más altos, quienes algunos los complementan o con ahorro extra o con crédito hipotecario, logran ser propietarios de esta vivienda. Entonces, la gracia es que todos viven en el mismo lugar. Es bien interesante porque al convivir en el mismo lugar, las viviendas para segmentos más bajos suben mucho el estándar. Una de las gracias que se ha ido desarrollando con los años es que arquitectónicamente, cuando tú ves desde afuera las viviendas, generalmente no te das mucho cuenta cuál es la diferencia. De modo que no sea, porque ese sería otro error, ¿cierto? Que decir que, mira, vivamos todos juntos, pero que la diferencia sea tan grande que tú digas, mira, incluso hasta el lenguaje hay que ser muy cuidadoso, como la vivienda para familias vulnerables, no, son viviendas para familias de ingresos más bajos, pero de muy alto estándar. Entonces, eso uno de los temas que es bien central cuando uno piensa ciudades a futuro, para que podamos revertir lo que se ha estudiado por muchos años, lo que es la segregación social y la segregación espacial. Claro, ahora se anunciaron estas nuevas comunas que van a contar con este tipo de proyectos. ¿Pero de qué manera se van tomando esas determinaciones? Por ejemplo, de la distribución territorial. La distribución depende de los proyectos que le postulan al Ministerio de Vivienda. Esto es bien interesante. Aquí al Ministerio, en este programa en específico, lo que hacemos, ponemos todas las normas a la mesa y ponemos una cantidad de recursos bien importantes a la mesa. ¿Cuál es la gracia? Que los municipios, junto a los distintos desarrolladores, te van presentando proyectos. Y esos proyectos tienen que cumplir muchas exigencias. No es cualquier proyecto. Tiene que estar bien ubicado, cerca de los ejes de transporte, cerca de área verde, también cerca de equipamiento. ¿A qué nos referimos? De algún centro de salud, de algún centro educacional también. Y de acuerdo, después de haber pasado todas esas pruebas, quedan lo que nosotros le llamamos calificados. Y de ahí, de acuerdo a la cantidad de recursos que tiene el Estado y las puntuaciones que tienen los proyectos, obviamente se van seleccionando. Y en ese sentido, subsecretario, a ver, ¿cuáles son las comunas quizás donde hay mayor cantidad de proyectos? Y también lo segundo, ¿cuáles son las diferencias en los costos? Por ejemplo, no sé, estamos hablando de viviendas de... Los valores, ¿no? Sí, 1.500 UF, 2.000 UF, más o menos, ¿por dónde va el desde y el hasta? Muy bien, Andrés. Mira,
La región donde mayor cantidad de proyectos se postula es la región de Valparaíso. Es bien interesante. Uno podría pensar que es la metropolitana. Sí, pero y la región completa. Uno también tiende a asociar que probablemente es la comuna de Valparaíso, la comuna de Viña del Mar. La región. Pero distribuís la región. En Villa Alemana, en Quillota, por ejemplo, hay muy buenos proyectos en Quilpué también. Esto es de las elecciones de Arica Magallanes. Justo ayer, por ejemplo, estuve en Arica, en el norte, por varios temas, y uno justamente fue estos temas. Ahí, por ejemplo, se aprobaron 3 proyectos nuevos en Arica. Ahora, ¿cuáles son las comunas nuevas? Que esto es bien interesante. Por ejemplo, acá en Santiago, por primera vez se selecciona este tipo de proyectos en Cerro Navia, por ejemplo, también en La Cisterna, en El Monte, si ya pensamos en la región metropolitana un poquito más rural. Si nos movemos a otras regiones, por ejemplo, la comuna de Cartagena, primera vez que Iquique, que nos ha costado un mundo, muchas veces, ¿cierto? Iquique nos cuesta por temas de suelo, se aprueba por primera vez uno de este tipo de proyectos. Entonces, la gracia es que tiene una distribución territorial por muchos lados. Respecto a los precios, que eso también es interesante, está dividido en distintos tramos. Para las familias de ingresos más bajos están en torno a los 1.000, 1.100 UF más o menos. Lo que recién les comentaba, se postula con el ahorro en ese caso. Entonces la gracia es que para las familias de ingresos más bajos no tienen que complementar con crédito hipotecario, porque obviamente es muy, muy difícil. Por eso que el Estado tiene que apoyarlos con mucha fuerza. Para los siguientes grupos son precios de viviendas hasta las 2.200 UF. Vamos a los pesos. Es en torno a los 61 millones de pesos. Y de ahí obviamente los distintos desarrolladores van diseñando en sus planes arquitectónicos distintos tipos de tipología, pero tienen que estar dentro de esos valores de venta. Entonces te encuentras con vivienda en torno a los 35, 45, 50, hasta los 61 millones de pesos. Y esa variabilidad obviamente es lo que te va permitiendo que familias de ingresos distintos pueden obviamente acceder, ya sea en un edificio, como uno se podría imaginar, en zonas más de los centros de las ciudades, o como también hay muchas viviendas que están en extensión. ¿Y qué pasa con estos proyectos en otras comunas, como en Las Condes, por ejemplo? Recordando un poco lo que fue la polémica que se dio por la Rotonda Atenas. Por ejemplo, el proyecto de Las Condes es uno de los proyectos que ha sido aprobado dentro de este esquema. Se aprobó el año pasado, el año 2018. ¿Ahí cuál fue la gracia? ¿Eso han hecho los 90 de antes? No, porque los 90 son de este año 2019, pero eso fue el proyecto de Las Condes, que fue muy, muy discutido, ¿no? Conversado, se aprobó en esta misma selección un año atrás. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del caso puntual de Las Condes? Que fueron terrenos municipales, donde el municipio dice, yo pongo terrenos, ¿qué otro municipio está haciendo lo mismo? Y es bien interesante para la discusión incluso actual. La Pintana, por ejemplo, La Pintana, que la alcaldesa también está haciendo esfuerzos bien importantes para dar soluciones habitacionales, por supuesto, a sus vecinos. Hay 2 terrenos municipales que también quedan beneficiados ahora con proyectos de integración. Pero por eso me daba curiosidad lo que pasaba en las comunas donde son de mayores ingresos y donde los terrenos también son más caros. Y si se busca una mayor integración social, ¿se está también replicando este tipo de iniciativas o solo Rotonda Atenas? No solo Rotonda Atenas. La verdad que esto ha logrado esparcirse por distintas partes de las ciudades. Nos damos cuenta que, como recién lo planteas muy bien, Patricia, cuando los suelos son más caros, cuesta que este tipo de proyectos lleguen. Y ahora me muevo un segundo más, que importante, que recién lo comentamos. Para eso está el proyecto de ley de integración social. Y eso es muy interesante. El proyecto de ley de integración social que se está discutiendo actualmente en el Congreso, lo que busca es en suelos de precios más caros, donde este programa por sí solo no llega, por los valores. Por ejemplo, un proyecto en Providencia, un proyecto en Lo Barnechea, exige un porcentaje, por lo menos de la construcción, va a estar destinada a integración social. ¿Cómo va a trabajar? Claro, con el proyecto de ley, porque dice que con esta iniciativa no puede operar. Que está en el Congreso, que todavía no es ley. Claro, porque el de recién, que los números son muy importantes, se aprueban este año, imagínense, 204 proyectos, 36.000 familias, y en suelos que son bastante buenos, pero los más difíciles, este programa no llega. Nos movemos un segundo, y por eso que se requiere el proyecto de ley que se discute. ¿Qué es lo que se busca? Que en torno a los ejes de estructurante de transporte, donde pasa el metro, por ejemplo, acá en Santiago, donde pasa la micro, en cualquier lugar de cualquier región del país, los trenes urbanos como en Valparaíso o Concepción, lo que se busca es dar un poco más de norma, es decir, permitir que haya más altura, más densidad, siempre y cuando
sean unidades de integración. O sea, podríamos ver, por ejemplo, subsecretario, que en la línea 7, que va a terminar tan discutida por el tema del parque araucano, que termina o que recorre la avenida Kennedy, justamente donde se separan Las Condes y Vitacura, podemos ver en sectores que son muy caros el metro cuadrado, podríamos ver departamentos, viviendas sociales. Lo que se busca es justamente eso. En los lugares ocurren dos cosas. Cuando el precio del suelo es muy alto y donde hoy día lo que se llama la norma. ¿Qué significa la norma? La altura máxima o la densidad máxima que se permite, si es acotado, porque hay muchas partes de la ciudad o de las ciudades donde hoy día ya la norma es muy alta. En ese caso, si se dan Aquí, cuenta, por ejemplo, si es 6 pisos, te dejo construir 8, pero... Tal cual. Llegar a 10, por ejemplo, ¿Ya? pero siempre y cuando se puedan incluir familias de ingresos más bajos. Y eso es lo que se busca como ciudad. Pero para entender, el proyecto de ley lo que va a hacer es colocar ese incentivo, pero no necesariamente asegura que en estas otras comunas de mayores ingresos se puedan desarrollar más proyectos de integración social. No lo asegura, pero busca los incentivos, tal cual. ¿Y bastará solamente con eso? Eso es lo que nosotros creemos que este ya es un primer gran paso para que eso se provoque. Por ejemplo, la realidad en Rotonda Atenas. Ahí vemos, a ver, está cerquita, o sea, por lo menos está, no vamos a decir cerca a 1 metro, pero está relativamente, está bien conectado. Sí, está bien conectado. Ahí, ¿cuáles son las realidades, por ejemplo, en términos de precio? En el caso puntual de Rotonda Atenas, lo que permitió es que fue el municipio el que dice, este suelo es mío y este suelo yo ¿Eso permitió departamentos más baratos? Y lo quiero disponer justamente a que vengan proyectos asociados a la cartera. Me gusta reforzar este punto. Son proyectos de muy alto estándar. La discusión también que se dio era que mucha gente se imaginaba que los proyectos de integración, por ende venían familias de ingresos más bajos, iban a ser de calidades que a lo mejor muchos nos imaginamos de décadas atrás. Estos son proyectos que cuando uno los observa ni siquiera logras distinguir qué unidad o qué departamento o qué edificio es de uno o de otra calidad. Eso es lo que ha ido mejorando mucho en el país. Entonces, acá hay una serie de herramientas. Hay algunas, este programa que recién comentamos, que tiene la reactivación y que da muy buenas soluciones. Después, esto de la norma, la ley de integración, y como ustedes bien lo planteaban, es un incentivo. Lo que nosotros buscamos es que obviamente tenga resultados. Esto ya lo vamos a ir viendo en los próximos meses cómo va reaccionando, pero temas de fondo estamos haciendo grandes esfuerzos de modo de revertir, de que las familias de ingresos más bajos piensen que solo la única alternativa que tengan es en suelos que son más baratos. Aquí lo que se busca es que integremos las distintas ciudades del país. Subsecretario, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos.